Bendiciones, mis amigos y hermanos. Estamos una vez más con Judas, versículo 6. Y como es un tema muy largo y muy complicado de explicar, entremos al versículo. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es la información que nos da Judas. Como informé anteriormente, Hechos es el inicio de la iglesia, los hechos de los apóstoles. Judas es el fin de la iglesia, los hechos de la apostasía. En este versículo veremos asuntos extraños que no son fáciles de explicar. Estaremos repasando el libro de Isaías, el libro de Ezequiel. ¿Será que ya entramos en esta época? A veces parece que los tiempos se han detenido, pero mi amigo, es la misericordia misma de Dios mostrándonos, como le mostró en la época de Noé a Matusalén, con paciencia, esperando que nosotros vengamos al arrepentimiento. Judas, el preámbulo del Apocalipsis. Y hoy vemos herejías cocinándose en Norteamérica, Suramérica, en los 7 continentes. La apostasía es un grupo, una persona que se opone a la verdad. Y si usted es uno de estas personas que se levanta contra un hombre o una mujer que lucha por exponer la palabra, tenga mucho cuidado. El comercializar la palabra, el no tener cuidado. Muchos de nosotros estamos en las redes sociales por plan de entretenimiento, y tengamos mucho cuidado. Aquel varón que tiene su dama, su esposa en casa, tenga cuidado en cuidar a su dama y para que sea ejemplo de los demás. Versículo 6. A causa una tremenda controversia que vemos acá, que muchos se les hace difícil de explicar, porque los habitantes de esta época de Génesis estaban envueltos en unas situaciones extrañas. Versículos que miles de estudiantes evitan de conversar. Y estos puntos yo los voy a sacar en 3 ideas. Ideas principales que tenemos que exponerlos para explicarle qué significa el versículo de Judas 6. Número 1, no podemos salirnos más allá de lo que dice la palabra. Pero aquí quiero que miremos qué quiso decir Judas por las ideas del versículo 5, 6 y 7. Y número 2, tenemos ángeles que cayeron con la caída de un alto rango, de superángel, conocido en más común como Lucifer. A este personaje se le atribuyen otros 49 títulos más. Es un serafín, un protector, sentado en el monte santo de Dios. Recordemos que es una creación de Dios. Este ángel no es un super Dios, y este fue creado y él causó una gran noticia en el Edén antiguo. En la Biblia se le llama ángel, que esta palabra es una descripción general a un ser con poderes sobrenaturales. Es importante que usted sepa que Jesús no es una creación como estos personajes, y por eso no se le puede comparar a Jesús. Es importante también notar que en los versículos fueron aplicados en el siglo XV. Cada versículo y capítulo y títulos de la Biblia fueron aplicados en el siglo XV más o menos, y es por eso que ahí encontramos otros libros que por ahí se encuentran que no son canonizados, que no entraron a ser parte de la Biblia, y que por eso nosotros no los podemos usar como información divina de Dios para exponer este mensaje y este tema. Para entender un poco más de estos ángeles, tenemos que investigar el origen. Y para eso el profeta Isaías le trae un mensaje al rey de Babilonia. Y aparentemente comienza hablando al rey, pero después termina hablando al poder de Satanás que está detrás de este rey. Y esa es una información clave que Dios nos quiere regalar acerca de este personaje. Y en Isaías 14, versículos 12 al 17, Isaías está hablando en paréntesis
directamente a Satanás. Aquí se nos revela su nombre. En el versículo 13 se nos revela la raíz de su error. En su corazón decía, él meditaba, él pensaba, él deseaba 5 cosas que Lucifer codiciaba. 1, subiré al cielo, en lo alto. 2, junto a las estrellas de Dios. 3, levantaré mi trono. 4, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 5, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El futuro de Satanás en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Esto aún todavía no sucede, pero viene en el futuro. A los lados del abismo. Y en el versículo 16 se le inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí nos revela Mateo que este infierno fue preparado para este personaje y para sus ángeles, no para ti ni para mí. Y 2 grupos de personas que van, 2 grupos que vemos aquí que van a ser castigados, que serán castigados por nuestro Dios. También Dios castigará a estos y a los reyes de la tierra. En Isaías 24:20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos de lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces Dios tiene un castigo preparado no solo para este personaje, sino también para los reyes de la tierra. Eso nos revela el profeta en estos pasajes. El versículo 17, entendemos que Dios no creó la tierra vacía y dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y de este versículo, muchos exponedores teólogos, por el lenguaje de la palabra, opinan que esta caída sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que allí existe una expansión de mucho tiempo, no se sabe cuánto, pero que existe. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Pausa. Y luego dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Ezequiel 28, otro profeta hablando, Ezequiel siempre se refiere, hijo de hombre, es solo un título de este profeta como un mal apodo, un mal apellido, algo por así digamos. Ezequiel, igual que Isaías, está hablándole al príncipe de Tiro y luego se dirige al espíritu de Satanás detrás de este príncipe y le dice así, hijo de hombre, levántate endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisolito, berrilo y onice, y de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que halló en ti maldad. Esto se refiere a Lucifer, a Satanás. Ya vimos que se le dice un serafín y aquí también se le llama querubín. Entonces aquí se nos explica la belleza de este serafín.
Entendemos que en ningún momento este príncipe de Tiro estuvo en Edén que nosotros conocemos, porque este era un príncipe terrenal en la época de este profeta Ezequiel. El Edén describido aquí parece ser un Edén muy diferente al que tú y yo nos imaginamos del lugar donde vivía Adán y Eva. Este Edén, el vocabulario aparentemente está describiendo la Jerusalén antigua antes de la caída de Lucifer. El autor en el libro de los Hechos nos explica algo y dice el capítulo 3:21, aquí en desierto es necesario que el siervo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Aquí vemos que la restitución de este Edén descrito por Ezequiel viene pronto, y no solo la restitución, sino la sanación de todo aquel que vive y que quiera aceptar a Jesucristo crucificado. La sanación de la tierra necesita ser sanada. En el versículo 14, volviendo a Ezequiel, yo te puse en el santo monte de Dios una asignación especial. Él estaba encargado de algo. Él era uno de estos 4 serafines mencionados en Isaías 6:1 y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Este personaje, elite, era Lucifer. Ahora lo conoceríamos como el guarda, los espías que guardan al presidente de las naciones. Este era un protector de ese trono de Dios. Estaba a cargo de la mercadería, que esto implica de tráfico, de ir y venir, hasta que se descubrió en él iniquidad. Y aparentemente aquí entendemos que a nuestro Dios Todopoderoso, Él no le gusta el orgullo del hombre ni la vanidad, y este fue el error de Lucifer, y este es el error de muchos de nosotros. ¿Cuál es la meta, el propósito de Satanás? En Apocalipsis 12 hay una historia que yo quisiera que usted la lea en su tiempo. Aquí vemos una mujer embarazada que pelea con un dragón, que huye al desierto, y nos explica la historia, y muchos tratan de explicar esta historia, pero la historia va más simple de lo que parece. Aquí el dragón, por Ezequiel entendemos que es Satanás, el dragón de esta historia. ¿Quién es la mujer? Bueno, entendamos que no es la iglesia, porque la iglesia en toda la Biblia es presentada como una virgen, y esta mujer aquí en esta historia, en este pasaje, está embarazada. En José entendemos que 12 estrellas y el sol y la luna se postraban ante él para adorar. Esto implica a Israel se postraba. Israel en esta historia es la mujer que comienza con Eva, y es la mujer que traerá la semilla que le hará la guerra a Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Eso estamos revisando. Dios declara guerra a Satanás en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué se refiere este versículo? En Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este niño nacido no de la iglesia primitiva ni de los gentiles, sino que del pueblo de Israel desde Eva. El plan es producir un linaje que Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, recibió el juicio que te tocaba a ti recibir en tu lugar, Él lo recibió, y ahí podemos entender Génesis 3:15, tú le herirás en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza. A eso vino Jesús a la cruz.
El dolor de esta mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, implica el sufrimiento de esta nación de Israel. Desde que él se declaró guerra, en la guerra contra Satanás, Israel está sufriendo desde ese momento. Caín y Abel, el propósito, matar la semilla. En toda la Biblia, ataques a este pueblo. En muchas ocasiones, la orden de matar a todos los niños, pero siempre se salvaba la semilla que nos daría el linaje a Jesucristo. Y aquí el objetivo de Satanás: perturbar el nacimiento de este Mesías. Aparentemente, la mujer huye, que implica el rapto de la iglesia, porque luego vemos que aparece la gran tribulación, que se enfoca en la nación de Israel. Lo que viene en la tribulación hace ver el holocausto de como una práctica, una tribulación la cual nadie se imagina y nunca se ha visto jamás. La apostasía, la iglesia entrando en un error de intereses propios, porque la profecía se tiene que cumplir, porque todas estas naciones potentes que ahora vemos se levantarán contra Israel, y ciertas falsas religiones que ahora usted puede ver están atizando el fuego para que esto suceda. Y ahí Dios modelará su poder una vez más, como lo hizo en la tierra de Egipto. Y es urgente que usted escape de estos lugares religiosos y busque la guianza de Dios, y que Dios lo dirija al lugar correcto. Y el punto de vista, ese era el punto de vista 1. El punto de vista 2 de este versículo son los demonios. ¿Son los demonios ángeles? Muchos preguntan y dicen, es que los demonios son ángeles, tú tienes el diablo adentro, tú tienes un demonio. Bueno, veamos qué dice. En Génesis 19, 5, 16, entendemos que los ángeles no tienen necesidad de un cuerpo humano. Tampoco Lucifer, porque él es clasificado como un ángel. Él es transformador, él se transforma. Y un demonio es un espíritu ambulante muriéndose que necesita un cuerpo humano para seguir viviendo. Eclesiastés lo explica mejor en 12:7 y dice, hablando del cuerpo humano: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Tú y yo somos polvo y vamos a volver a la tierra, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando tú mueras, el espíritu es de Dios, no es tuyo, regresa a Dios. Y Isaías nos dice qué le sucedió a estos espíritus, a estas personas ambulantes. De esto operan contra su voluntad. Los demonios operan contra su voluntad. Mire lo que dice hablando de Lucifer en Isaías 14. Hablando de este personaje, de estos espíritus: se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aparentemente, Lucifer, que era encargado de la mercadería, hizo una cárcel, asoló estas ciudades y agarró presos. Y de ahí vemos que estos personajes trabajan en contra de su voluntad porque están presos. Mire lo que sucedió aquí en Lucas 8:26, Mateo 8, Marcos se vuelve a repetir. En el este de Galilea estaba una ciudad que era parte de las 5 ciudades de los griegos gentiles, y Jesús llegó a esta región, y el personaje que está dentro de este hombre reconoció al Hijo de Dios, al Altísimo. Un conocimiento que ni aun sus discípulos tenían, ni la gente de la época tenía, porque Jesús no había anunciado personalmente su título ni su posición. Este espíritu sabía que Jesús iba a llegar ahí, porque es el primero que lo estaba recibiendo cuando se bajó del arca.
Segundo, este espíritu sabía quién era este hombre, que era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Segundo, él conoce su condena y conoce su destino. Número 3, y sabe la época de los tiempos y sabe a qué tiempo le toca ser encadenado. Para los soldados romanos, una legión era formada de 6,000 tropas. En otras legiones eran de 3,000 y otras de 2,000. Y entendemos por Marcos que estaban 2,000 marranos, cerdos en esta ciudad, y estas legiones piden permiso al Hijo del Altísimo entrar en ellos. Y lo más sorprendente que Jesús les da permiso de entrar. Para mostrarnos que los demonios están sujetos a Él, para enseñanza nuestra. Y fue Jesús mismo que vino a revelarnos la operación y cómo trabajan los demonios, porque en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas había explicado este tema. Estos espíritus operan en sistema como militar y tienen jerarquía enorme, y cada uno tiene su rango y su título y su ciudad y su lugar donde ellos operan. El punto de vista 3, para explicar bien este versículo, muchos tratan de explicar Génesis 6, relacionado con el diluvio, pero no aceptan la Biblia por lo que dice. Primero, entendamos que había maldad en la tierra. Este tiempo de Génesis 6:4 dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo al mal. Existe una idea por ahí que se refiere a los hijos de Set, que estos se mezclaron con los hijos de Set y no deberían verse mezclados, que era una relación entre dos parejas que no debería ser. Y esto, hay unos conflictos que no concuerdan con el párrafo de la Biblia. Esto no es lo que dice el versículo. Vamos punto por punto. Los hijos de Dios. Cuando la Biblia siempre se refiere a este título, siempre se refiere a ángeles con poderes sobrenaturales, que existen 4 veces en el Antiguo Testamento. Y la creación humana, nosotros los humanos, se nos conoce como los hijos de los hombres. Entendamos que en cuanto 2 humanos se unen ahora en la tierra, entonces también procrean, no les nacen monstruos, como vemos en esta relación que pasó en Génesis 6:4. En este encuentro de Génesis nacieron criaturas extrañas y grandes, un personaje deformado y la palabra gigantes, que por sí está mal traducida desde el 3er siglo antes que viniera Jesucristo a la tierra. La palabra origen se dice gigas. Esta palabra significa nacidos en tierra, no significa gigantes. Era fácil decir gigas, giants, gigantes, gigantes en griego. Este delito de estos ángeles fue castigado por prisión. En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones oscuras para ser reservados en el día del juicio. Entonces usted dice, ¿todos los ángeles están en prisión? No exactamente, porque en Apocalipsis 12:7 vemos una guerra y ahí también hay ángeles. Entonces dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Aquí entendemos que no todos estos ángeles están en prisión. El acto que estos ángeles cometieron fue dejar su morada. Este proceso lo explicó Saulo en 2 de Corintios 5. Y mire lo que dice Saulo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eternas en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que los mortales sean absorbidos por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, el Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. ¿Qué nos dice Saulo? Nos dice que los ángeles tienen una morada celestial, una habitación, como un traje, vestidura, que esto los hace a ellos vivir en una etapa celestial. Cuando estos ángeles abandonaron esta morada, que Pablo desea vivir en esta morada, estos ángeles dejaron esta morada y se pararon fuera de esta morada celestial para poder convivir con estas mujeres que existen en Génesis 6:4. Estas criaturas estaban presentes después y antes del diluvio. Era el pueblo de los Anak. En Josué 15:33 también vimos ahí, dijo, gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y en Josué 15:33 dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dijo su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es en Hebrón. Y en Números 13 dice, los espías que parecían langostas antes ellos. Estos personajes vemos que eran unos personajes deformados, gigantes, muchos 6 dedos, superpoderes, con poderes no humanos. Esta idea de los hijos de Dios y las hijas de los hombres está mejor explicado en la meteología griega de hoy, en las escuelas, que hoy se enseña en muchas escuelas seculares. A mí me tocó estudiar esto. Y todos hemos sido expuestos gracias a la Escuela Universal de Hollywood, hombres con poderes sobrenaturales. El joven David llevó 5 piedras porque Goliat tenía 5 hermanos. Y en Deuteronomio 3:11 nos explica cómo eran de grandes, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según los codos de hombre. Más o menos la estatura quizás de una jirafa, de un elefante. Las personas de esta historia vivían muchos años y debido a estas acciones, los años de los hombres se cortó por primera vez a 120 años. De aquí que el versículo 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esto implica que su genealogía, su sangre, no estaba manchada con estas combinaciones que estaban sucediendo. Y todos los demás sí estaban manchados. Implica el versículo, su sangre no estaba adulterada. Y esta era la vida antes del diluvio. Y el Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé,
Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuidado. Conclusión. Satanás no quiere que tú estés en este versículo de Apocalipsis 7:9. Dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano. El que es digno de abrir los sellos. El triunfo de Jesús a través de su muerte nos compró del mercadeo de esclavos, nos hizo libres para siempre, no volver nunca a la esclavitud. El propietario y administrador nuestro es Jesús. El apóstol Pablo escribió: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con todos nosotros. Efesios 1, del 7 al 8. Estas películas que parecen inocentes ahora de Hollywood, las adivinaciones, la astrología, las cosas misteriosas, que al fin te traerán una destrucción, porque detrás de estas existen malos espíritus y se oponen a la verdad. Dios no ha cambiado, mi amigo y mi hermano, de su punto de vista contra estos seres de la apostasía, contra estos espíritus. La apostasía es seria y a Dios no le gusta. Usted necesita urgentemente buscar una iglesia que le predique de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Todos nosotros tenemos una enfermedad genética que se llama pecado, y estos espíritus están sobre todas nuestras ciudades operando, y existen uno detrás de cada gobierno, como lo explicó Daniel capítulo 10. Nos explica claramente lo que estaba pasando. Es hora de hacer un cambio en tu casa, en tu vida espiritual. Pararse firme. Nos dijo Pablo en Efesios 6, ten carácter, no juegues jueguitos que las otras personas juegan, no le sigas el cuento a los demás. Con urgencia tus hijos necesitan un hombre de carácter en casa. Tu pareja necesita algo nuevo de ti. Todos tus pecados serán expuestos al fin de los tiempos si no te arrepientes. El estudio de la palabra y la oración, aunque comiences con 1 minuto, no ha pasado de moda. Con urgencia, la NASA de los Estados Unidos mandó a cambiar las cámaras del telescopio Hubble, del Hubble, las cámaras que tiene este aparato arriba, para que se cumpliera los versículos que dice que Dios prometió no castigar con agua. Dios no va a castigar con agua, como le prometió a Noé. Pero Jesús en las nubes vendrá pronto y todo ojo le verá gracias al Hubble de la NASA. Y Jesucristo viene y es tiempo que nos paremos firmes. Hoy es el llamado de Judas, versículo 6. Regresamos en breve con Judas, versículo 7. Amén.